Estamos de regreso y ahora para desarrollar un tema muy importante, interesante y que queremos que usted, que está en casa, pueda tomar toda la atención posible, porque en esta guía para padres definitivamente vamos a ayudarlo. ¿Ok? Esta mañana hablaremos acerca de la estimulación de la regulación emocional en los niños y lo vamos a desarrollar junto a Carmencita Rojas, que ya se encuentra con nosotros. Ella es psicóloga infantil del Centro de Estimulación Carpe Diem. Bienvenida, Carmencita, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudita. Como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes tratando temas de interés para todos los padres, para todos los papitos que tienen niños pequeños. Y este tema de la regulación emocional que tiene muchísimo, también muchas dudas, muchas consultas los papitos respecto a cómo ayudar a los niños en esta etapa en la que vemos que como mamás vamos a tener muchas situaciones en cuanto, por ejemplo, se pueden dar algunos berrinches, algunas pataletas. El niño muchas veces o tenemos situaciones en las que no sabemos cómo responder ante ciertas cosas. Tal vez algunos niños pegan o levantan la manito a otros niños o a los papás. Hay situaciones que a los papás se les complica saber cómo manejar determinadas situaciones, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la regulación emocional. Importantísimo, Carmencita, la verdad que sí. Y más aún hablando de niños en edades en donde no tienen la facilidad de poder decir las cosas, ¿no? Decir cómo se sienten. Bueno, vamos a empezar a darles a todos nuestros amigos que están en casa la explicación de cómo uno podría empezar a darles ayuda a los pequeños, ¿no? Para que aprendan ellos a autorregularse. Así es, Claudita. En realidad, en nuestros niños pequeños, menores de 3 años, tenemos que entender bien claramente que todavía están en proceso de desarrollo a nivel cerebral, ¿no? El momento que nacieron, definitivamente ha habido una evolución y desarrollo del sistema nervioso, pero precisamente la parte prefrontal, la parte frontal de su cerebrito todavía está en desarrollo. Y esa parte tiene que ver con funciones de regulación, control de impulsos, planificación, todo lo que implica esto que viene a ser la conducta y la regulación de las emociones. Es por eso que los niños pequeños tienden a tener pataletas, berrinches, es parte del desarrollo evolutivo, definitivamente. Y en algunos casos, dependiendo del temperamento de cada niño, algunos con un temperamento mucho más fuerte, otros más dóciles, vamos a encontrar mamitas que nos dicen, no, yo no tengo ningún problema, le explico y se tranquiliza, o lo hace de vez en cuando. Pero tenemos también mamitas que nos dicen, no, esto es seguido, es intenso, incluso ya no solamente hasta los 3 años, sino se extiende 4, 5, 6, 8, 10, incluso 11 años, en los que vemos que hay manifestaciones de este tipo, precisamente por ciertas situaciones que nosotros como papás a veces no las hemos manejado cuando nuestro niño ha sido bien pequeñito. Y la regulación emocional se puede entrenar, se puede utilizar estrategias desde que nuestro bebé nace, ¿no? Y cómo nosotros desde que nace podemos darle esta regulación. Si hablamos de los recién naciditos, pues una parte de la regulación emocional es cuando tú tienes a tu bebé, desde que lo empiezas a amamantar, desde que le empiezas a dar su lechecita, lo estás mirando, le estás cantando, le sonríes, lo acaricias, hay ese contacto piel a piel. Y posteriormente, conforme van pasando los meses, el bebé va, cada vez pasa del balbuceo al siladeo, vamos tratando de conversar con él, dándole ese tiempo, esa mirada, ese contacto visual. Eso hace que el niño sienta esa vinculación, sienta que es importante, sienta que también en el momento que tú lo contienes, cuando está llorando por algún malestar que pueda tener, siente que hay alguien disponible para él. Y esto hace precisamente o siembra las bases de lo que es la regulación emocional, de cómo es que en esta etapa incluso hablamos de la corregulación. El niño no sabe cómo regularse, es el adulto el que le enseña esto de la regulación, de cómo responder ante determinadas emociones, ¿no? A la alegría, por ejemplo, ¿no? Podemos besar, abrazar, decirle estoy muy feliz, estoy muy contento. Y esto es lo bonito del área de la estimulación temprana, que es hasta los 3 años generalmente, porque nos permite trabajar esta corregulación mediante el juego, ¿no? Mediante el estar con él
pasándole una pelota, celebrándolo, riéndolo con la pelota, haciéndole canciones, jugando con los bloques. Esto es parte de corregulación. Si nuestro niño chiquitito de 1 año pues se frustra porque no puede armar el juguete, la parte de corregulación es el ejemplo que nosotros le damos, ¿no? La palabra, el acompañamiento, vamos a intentarlo nuevamente, tranquilo, y darle la estrategia de solución posterior. Así, de esa manera, en modelamiento y en ejemplo, el niño también va entendiendo cómo es esta estrategia de yo regular mi alegría o mi emoción. Claro que él no lo va a pensar de esta manera, pero está observando al adulto cómo es que él regula sus emociones. Es por ello que tenemos a veces muchas dificultades con la regulación de la ira, ¿no? El niño no sabe cómo gestionarla muchas veces, y si el adulto no tiene estas estrategias, probablemente el modelo del adulto haga que se exacerben ciertas situaciones de ira en el niño, no sepa cómo regularlas y pues responde de una manera que está siendo aprendida o que su proceso de desarrollo todavía no le está ayudando a gestionar. De hecho, es sumamente importante lo que dices, Carmencita, que ahora lo que nos toca a nosotros como padres es empezar a aprender a entenderlos, que están, como tú dices, en un proceso, y no pensar de que la única forma de poder solucionar ese momento es con gritos, por ejemplo, ¿no? Que hace muchos años se daba así. La solución primero era el grito, en oportunidades muy antiguas eran los golpes incluso, que probablemente puedan ser un detonante a alguna situación aún más difícil. ¿Estoy en lo cierto? Así es, Claudita, y tienes toda la razón, porque si hablamos de todo un estudio generacional, longitudinal, de hace mucho tiempo, eso también tiene que ver con los padres actualmente, ¿no? Si hablamos de regulación emocional, muchos de nosotros como adultos tampoco hemos recibido las estrategias de regulación adecuada, ¿no? Si hablamos de niños pequeños, hablamos que uno de los primeros pasos es incluso estar presente para nuestros hijos, y que sabemos que en generaciones pasadas también creo que la prioridad era necesidades básicas, ¿no? Como padre te doy tu alimentación, tu educación, tu salud, por ahí si te enfermas, pero no veíamos las necesidades psicológicas, ¿no? O no se veían en todo caso. Y precisamente por ello es que no se incluso validaban las emociones de los niños. Y si recordaremos en algún momento en conversaciones de adultos, abuelitos, tatarabuelitos, era déjalo, que se le pase, ya aprenderá, ¿no? Y el niño pues necesitaba este paso importante de la disposición del adulto afectivo, ¿no? Ese adulto que te dice o te da a entender te quiero, te voy a ayudar, te entiendo, te amo, entiendo esta emoción. Generaciones pasadas no se hablaba mucho del vocabulario emocional, que es importante hablarlo con los niños actualmente, ¿no? Lo que estás sintiendo es ira, lo que estás sintiendo es tristeza, lo que estás sintiendo es ansiedad, ¿no? Y cuando el niño reconoce y tiene mayor cantidad de vocabulario, también puede entenderse a sí mismo. Y acá lo importante en regulación emocional también es entender mi emoción, recuperar la calma, ¿no? Y posteriormente encontrar estrategias de solución a mis emociones, que esto es uno de los pasos, hablamos de 4 pasos aproximadamente de regulación emocional, que no hemos sido entrenados, incluso cuando llegamos a la maternidad, la paternidad, no los tenemos y criamos con los recursos que tenemos. Por ello es importante que nos informemos, que entendamos que la crianza implica mucha responsabilidad, y a veces incluso tratando o teniendo las mejores intenciones podemos errar en algunas cosas, pero lo importante es obtener información, observar mi entorno, ver lo que está pasando con mis hijos, con mis hijas, y poder tomar decisiones sabias ante lo que pueda estar generando tal vez mi inflexibilidad, mi distancia emocional, mi no explicarle las emociones o no estar presente
cuando tiene alguna dificultad para regular sus propias emociones. Bien, bueno, Carmencita, es importante que podamos mencionar cada uno de estos detalles al momento de ayudar a nuestros hijos, y si se están cometiendo errores es mejor tratar de manejarlos. Y como tú dices algo o pieza importante, sería que desde los padres empiecen a tener mayor conocimiento de cómo regularse primero ellos mismos, porque debe ser, en realidad es muy difícil poder estar frente a esos instantes en el que el pequeñito está en esa explosión, ¿no?, de sus emociones que ni él mismo entenderá. Ahora, ¿cuáles serían aquellas estrategias que necesitamos o esas herramientas que necesitamos para poder ayudarnos, para poder ayudar a nuestros pequeños? Así es, Claudita. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos a nuestro pequeño en casa, y el periodo en el que vamos a observar estos desbordes emocionales es incluso desde el año, hay bebitos antes, 10, 11, 9, 8 meses, que ya están evidenciando conductas de hacer una pataleta, un berrinche, y esto se extiende pues hasta los 3, a los 4 debe ir bajando un poco más, a los 5 más, pero esto depende mucho del manejo del contexto, del ambiente, de la familia. ¿Qué es lo que tenemos que entender como papás? ¿Qué es lo que ha generado esta conducta, ¿no? Hablamos que una pataleta, un berrinche suele darse o cuando el niño está muy cansado o cuando está enfermo, ¿no? Tenemos que entender también, no hay disposición absoluta para seguir indicaciones porque se siente agotado, se siente frustrado, ¿no? Entonces tenemos que entender qué es lo que ha pasado antes. ¿Es una enfermedad? ¿Es que no pudo terminar de hacer algo? Y tenemos que también entender cuál fue la consecuencia después de este desborde emocional. Si alguien en la familia se rió de este desborde, empieza a hacer bromas, en algunas familias se festeja incluso esto, y dice, es un bebito, todavía no entiende, hay que, ya más grandecito recién vamos a corregir, ¿no? Miren lo que hace y se ríe. Y se ríe, o se refuerza constantemente ese tipo de conducta. Definitivamente pues el niño ha entendido que esto es un juego, que está bien. Es por eso tan importante que el adulto tenga bien claro, tanto la mamá como el papá, cuál va a ser mi código de familia y de crianza en casa, ¿no? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? E ir formando a nuestro hijo con las cosas claras, consistentes. Si mamá lo dice así, papá también. Es decir, tienen que ser pues un equipo aliado, para que el niño tenga las cosas mucho más definidas y no se confunda, porque también pasa muchas veces en las familias que papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, cada uno tiene estilos de crianza distintos. Por ahí, si es una familia que vive con tíos, abuelitos, hay mucha intervención también, algunos se lo permiten, otros no. Entonces la consistencia y la perseverancia también en cuanto a las normas y los límites va a generar que el niño tenga más claro qué sí se espera de mí y qué es algo que mi familia no se va a permitir, y lo va entendiendo con el tiempo. Un factor clave que ayuda mucho cuando ya el niño llega a los 3 o 4 años es su inserción ya al otro contexto educativo, ¿no? Los jardines, los nidos, que ayudan y apoyan precisamente esta regulación emocional. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces cuando en los 3 primeros años no ha habido esta contención de la familia, de mamá, de papá, que son las figuras significativas más importantes para el niño, llega al contexto escolar con esta dificultad, pues porque en la casa no se ha reforzado. Y como en el colegio hay estructura, hay dinámica, hay rutinas, hay cosas que sí, cosas que no se permiten, al niño también le va a costar mucho la adaptación porque no está acostumbrado a estas situaciones, ¿no? Y es parte natural del desarrollo, pero también es importante que los padres acompañemos y seamos estos correguladores. Como lo hemos, no sé si lo mencioné en alguna ocasión, pero es como en esta analogía de cuando nosotros enseñamos a nuestro niño a utilizar, por ejemplo, el triciclo, ¿no? Inicialmente tal vez tiene sus rueditas de apoyo, ¿no? Y nosotros como adultos ya a veces le quitamos las rueditas y los acompañamos, vamos viendo que no se vaya a caer terriblemente o se vaya a hacer algo. Estamos ahí corregulando, ¿no? Va a llegar un punto en el que nosotros como adultos hemos cumplido
tanto nuestra labor de correguladores, que vamos a poder hacer lo mismo que hace un papá cuando ya lo coloca en una bicicleta y deja que el niño vaya solo, ya sin rueditas, sin ningún apoyo de nosotros a los costados. ¿Por qué? Porque ya el niño adquirió las herramientas y las estrategias para corregularse solo, ¿no? Y esto es lo que creo que es uno de los objetivos de los papás, lograr proveerlos de herramientas, estrategias para que ellos después, de una manera autónoma, puedan tomar las decisiones y puedan entender lo que está bien, lo que está mal, y puedan ellos mismos solucionar los problemas que se les vayan presentando. Bien, como punto de partida, corregirlo y ayudarlos durante las primeras etapas de la vida. Y yo creo que es bueno para que los papás puedan tomar muy en serio este tema, conocer cuáles serían las consecuencias más adelante si no se toma en cuenta el modo correcto de ayudarlos a autorregularse. ¿Qué puede ocurrir en el futuro con estos niños cuando ya sean un poquito más grandes? Sí, Claudita, en realidad, si algún papito tiene un niño pequeño, es el momento más adecuado para hacerlo, porque recordemos que el niño se va habituando a rutinas y también a mensajes indirectos de lo que hacemos los padres. Llegan los 8, 9, 10, 11, 12 años y si nosotros no hemos sido correguladores, no hemos contenido sus emociones, no las hemos validado, llega un punto y se cruza con el inicio de la pubertad, la adolescencia, en el que vamos a decir que este niño llega pues desprotegido de herramientas y cualquier situación que suceda en el colegio, en la misma casa, encontramos respuestas o conductas rebeldes, en el colegio conductas también de no adaptación a determinadas situaciones de autoridad, ¿no? Porque no la tienen también en su casa, no hay autoridad en el hogar. Entonces cuesta mucho más seguir ciertas indicaciones en lugares en los que ya tienes que, ya por tu grado de madurez, en el grado que estés, pues ya se supone que has sido formado, ya has madurado en este aspecto, y hay muchas situaciones lamentablemente que se van presentando, ¿no? Jovencitos que no han tenido esta contención, esta validación de emociones, que cuando una necesidad no es satisfecha emocionalmente, en el tiempo se puede ver como una conducta disfuncional, es decir, el niño, el jovencito, engancha con una conducta disfuncional como puede ser conductas antisociales, es decir, pandillaje, introducción a las sustancias psicoactivas muy tempranamente, ya también el tema de la sexualidad, conocer una y otra jovencita, o al revés también uno y otro jovencito, darse el inicio sexual tempranamente, porque hay necesidades que no fueron cubiertas y que prácticamente quieren de alguna manera cubrir con alguna conducta disfuncional para llenar ese vacío que muchas veces no sabe el jovencito o incluso el adulto que no ha tenido esta formación, cae o engancha con este tipo de conductas que al final es como agregarte más problemas a los que ya tienes por no saber manejar las situaciones o las dificultades que se te van presentando en la vida, como en todos se nos presentan situaciones y no sabemos muchas veces cómo manejarlas. Muy bien. Bueno, se habla de estas consecuencias para que, como ya lo dije anteriormente, se tome mayor conciencia de que es importante poder tomar las herramientas que tenemos hoy por hoy. Y gracias a Dios se ha tomado con mayor responsabilidad esto a nivel profesional y nosotros como padres creo que los más responsables deberíamos dejar que nos den una guía para saber qué hacer. Nadie nace sabiendo, Carmencita. Así es, Claudita, y muchas veces nosotros como papás, cuando entramos a nuestra labor de crianza, muchas veces perdemos hasta también la objetividad, ¿no? Nos volvemos totalmente subjetivos y eso es natural, somos seres humanos que puede sucedernos estas situaciones y necesitamos una visión externa, una tercera mirada a lo que está sucediendo, y muchas veces abrimos los ojos y nos damos cuenta realmente que hay cosas que hemos tenido que modificar y que por nuestra
nuestro día a día, y nos pasa, a veces decimos, ay, mi hijito está creciendo, ¿no? O alguna persona te lo dice, tu hijito está más grande, pero la verdad, con el día a día a veces ni cuenta nos damos. Y esto en la parte emocional, en el aspecto emocional, nos pasa también lo mismo. A veces seguimos con la mirada de que sigue siendo un niño pequeño, ¿no? Y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y seguimos manteniendo conductas que ya no son funcionales para ellos, ¿no? Entonces es totalmente natural, pero es importante recibir también algún consejo, alguna recomendación que nos ayude a poder también acompañar mejor a nuestros niños. Así es, el modo de cómo dirigirnos a ellos. Cada uno de esos detallitos va a ser sumamente importante. Carmencita, vamos a recibir de todas maneras tus buenas recomendaciones, que ya desde ya resolviendo el tema ya es gran recomendación, pero de repente puntual, algo que debamos saber como padres. Así es, Claudita. Es importante recordarles a todos los papitos que la crianza pues no es absolutamente nada fácil. Cada niño, incluso tenemos 2 o 3 hijos, y cada uno va a tener un tipo de personalidad distinto, y cada uno también muchas veces tenemos que las estrategias adecuarlas a la personalidad, al carácter de cada uno de nuestros niños. No es para todos iguales, hablamos hoy de generalidades, pero algo más específico va a depender de las características personales de cada niño y también las características de cada padre también en el hogar, ¿no? Hay que hacer muchos ajustes a veces. Así es, no solamente ahora ya lo está entendiendo, pero si puede hacerlo personalmente como están sucediendo las cosas en casa, es mucho mejor exponerlo a un profesional para que nos diga precisamente qué es lo que está faltando ahí. Así es, Muy bien, Claudita. Carmencita, gracias por acompañarnos. Ya sabes que para nosotros siempre es un placer recibirte aquí en la casa. Muy bien, Claudita, y así también indicarle a todo el público que pueden ubicarnos en nuestras redes sociales como Carpe Diem Centro de Estimulación Temprana en Arequipa. En el cintillo están saliendo todos los datos. Ubicarnos en el 959-347403 para nuestros servicios de estimulación temprana, nido psicológico y también consultorio psicológico, evaluaciones y terapias para la situación que se le presente a sus pequeñitos. Importantísimo. Gracias, Carmencita. Ustedes, Gracias siempre por tu Claudita. acompañamiento y por esa guía que le das a nuestros padres en casa. Con mucho gusto, Claudita. Muy bien, me quedo con Carmencita por acá, mientras ustedes también se quedan frente a su pantalla, porque nos vamos brevemente a una pausa. Volvemos.